y vamos a mirar lo que es el día del Pentecostés. El día del Pentecostés es cuando nace la iglesia. Eh, Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, mira, la Biblia tenemos 4 evangelios, pero solamente tenemos un libro de los Hechos. Eso es bien bellísimo, es bien hermoso que tenemos 4 evangelios, pero para que no haya confusión, para que no te digan, para que no te cuenten, tenemos solamente un libro de los Hechos y es necesario leerlo, ¿verdad? Porque si no lo leemos, ¿cómo vamos a conocer lo que dice, cómo nació la iglesia, cómo se portaron los principiantes, los fundadores de la iglesia, cómo hicieron? Porque una cosa son los evangelios y otra cosa son los hechos de los apóstoles. Es lo que vamos a mirar. El día del Pentecostés, cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Qué es el día del Pentecostés? Es el día del jubileo, es el día de la gran alegría, es el día de la gran celebración. ¿Por qué? Porque es tiempo de celebrar. ¿Por qué Cristo convirtió el agua en vino? ¿Por qué fue su primer milagro en el Nuevo Testamento convertir las aguas en vino? Porque Moisés convirtió las aguas en sangre. Y eso era lo opuesto. Cuando Moisés las convierte las aguas en sangre, representa que viene pestilencia, viene muerte, viene desastre para la humanidad. Pero cuando Cristo viene, convierte el agua en vino, que quiere decir viene alegría, viene felicidad, viene deleite, viene el día del Pentecostés, viene la gran alegría. Alegrémonos y gocémonos porque Dios es bueno. El día del Pentecostés es el gran gozo, la gran alegría, porque van a ser, ¿quién? La iglesia. Yo te invito para que me sigas, Ramiro Iboa, o mi canal es Teofilosofía, pero si escribes Ramiro Iboa allí en las redes sociales, lo que hay es de Ramiro Iboa, ese soy yo, porque no hay dos, Ramiro Iboa, y pues es bien fácil para que me halles. Sígueme porque vamos a estar haciendo muchos videos, vamos a estar lo que es leyendo la Biblia. ¿Por qué no leer la Biblia? Es el manual, es nuestro manual. Es mejor leer la Biblia, te trae paz, te trae alegría. A veces andamos comiéndonos las uñas de tanta desesperación. Mira, siéntate, abre la Biblia, empieza a leer los Salmos o uno de los Evangelios o el libro de los Hechos. Empieza a leer y va a venir la paz, porque la misma palabra es viva, vivifica, santifica, da bendición. Ya la introducción fue muy grande, ¿verdad? Vámonos a los hechos, no a los dichos. El día del Pentecostés, cuando llegó el día del Pentecostés, dice el versículo o capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Todos unidos y juntos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo les había dicho, no os vayáis de Jerusalén, sino esperar hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Váyanse al aposento alto aquí en Jerusalén, allí los voy a ver. Porque ya les había hablado cuando resucitó entre los muertos. Les dice no se vayan, especialmente Lucas. Yo te invito a para que leas la Biblia, conozcas la Biblia. Lee Génesis, lee Éxodo, lee el Evangelio según San Lucas, lee el libro de los Hechos y ya tienes conocimiento de la salvación. Pero la palabra, la Biblia en sí es una gran bendición, tiene muchísimo. Pero dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos. Los muchos no eran muchos, pero estaban todos, los 12, los 11 y sus familias, unos 120 personas, dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio.
Esto es lo que sucedió, y dice, y de repente ahí donde estaban reunidos, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Me recuerdo esto de una vez que me desmayé. Yo estaba así nada más parado y de repente se vino un viento frío y recio y me pegó y caí. Desperté en la ambulancia. Pero este dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Me acordé porque dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Qué bueno que no los desmayó como me desmayó aquella vez a mí. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué sucedió? Dice, vino un estruendo como de un viento recio, como un golpe del viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados, estaban reunidos y estaban ahí adorando, glorificando, alabando a Dios. Y en eso que sucede esto, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¡Qué belleza! El Espíritu Santo vino en forma de lenguas de fuego, porque el fuego son como lengüitas. En una ocasión yo iba para visitar aquí a mi hermano que vive en Brush, y estaba un fuego del aceite, de esos donde despiden aceite, y está un tubo allí ardiendo, y le saqué una foto. ¿Sabes qué salió en esa foto? Un guerrero de Dios, un ángel de Dios, salió con su espada encendida. Dije, bueno, gloria a Dios. Dios me está cuidando y me está diciendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Dice, lenguas de fuego, como llamitas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es el versículo 3, los Hechos, capítulo 2, versículo 3, dice, y fueron todos llenos. ¿Quiénes? Todos, dice, los que estaban ahí sentados, los que estaban ahí, los 120, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es lo que dice el Espíritu Santo, que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas y lenguas angelicales. Me imagino yo que eran lenguas que podía entender la gente, pero también lenguas angelicales, porque nuestro espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles a veces, ¿verdad? Y qué bueno que así fuera siempre, dice. Según el espíritu les daba que hablasen. Y luego ya aquí en el versículo 5 nos dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, dice, en su propia lengua. Les entendían que estaban predicando, enseñando, alabando a Dios en diferentes lenguas, y como había diferentes culturas, algunos les entendían y estaban atónitos y maravillados. Gloria a Dios por ello. Dice, estaban atónitos y maravilladas, estaban con la boca abierta. ¿Qué pasó aquí? Mira, les estamos oyendo. Están alabando a Dios. Mira cómo hablan. Les entendemos claramente. Diciendo, mirar, ¿no son todos estos que hablan, no son galileos? Versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ya sigue allí, y voy a pasarme hasta el versículo 14. Porque ahí estaban atónitos, maravillados, y empezaron a hacer preguntas. Unos decían, estos están locos, otros decían, no, estos están borrachos, otros decían, no están borrachos, es temprano, no, estaban todos confusos. Y dice el versículo 14, estoy leyendo en los Hechos, capítulo 2, donde nace la iglesia, donde el nombre de Jesucristo comienza a ser invocado para salvación a todo aquel que cree.
donde el nombre de Jesucristo va a ser pronunciado, donde Pedro se le prometió que usaría la llave para abrir la puerta que estaba cerrada y que iba a usar el código del conocimiento de quién era Cristo, porque cuando Pedro reconoció que el Espíritu Santo le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo que había de venir a salvarnos. Entonces Cristo le dice: sobre esta roca, sobre esta revelación, tú, Pedro, te llamas roca, yo soy la roca viva, sobre esta revelación que acabas de tener. Por eso te cambié el nombre, Pedro. Casi le está diciendo: por eso te cambié el nombre de caña cascada, Simón, a piedra sólida. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, porque eran 11, dice, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, a todos los que se habían reunido, que decían: están locos, están borrachos, están fuera de control, es un desastre aquí. No, estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras. Pues ya estaban maravillados. Ya estaban perplejos y maravillados con lo que había sucedido. Pedro les dice: esto os sea notorio y oír mis palabras. Poner atención y estar atentos, porque hay bendición aquí. Y hay bendición para ti que me escuchas. Vámonos a los hechos, no a los dichos. El libro de los hechos es donde nació la iglesia. Cómo bautizaron, en qué nombre bautizaron, los metieron a la cárcel, los mataron, pero ellos siguieron predicando. Les decía: no pueden predicar, no pueden invocar el nombre de un muerto sobre los enfermos, no pueden invocar el nombre de un Jesús sobre las personas. Y ellos decían: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios que a las autoridades. Los azotaban, los maltrataban, hacían muchas maldades con ellos, pero ellos decían: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Dice: y oír mis palabras. Versículo 15 dice: porque estos no están ebrios, no están borrachos. Estos no están borrachos, dice, como vosotros suponéis o vosotros pensáis, dice, puesto que es la hora tercera del día. Eran como las 9 de la mañana, más o menos. Dice: no, pues se amanecieron. No, es la hora tercera del día. Nuestras familias están aquí, están bendecidas por el Espíritu Santo, dice. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dice Joel capítulo 2? Esto es lo que dice. Aquí estamos en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 16. Dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? Dijo que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, que cambiaría el corazón de piedra y les pondría un corazón de carne. Bueno, aquí les iba a dar una operación. ¿A qué les iba a hacer la operación? Les iba a poner un corazón de carne donde iba a poner su espíritu. Y Pedro les está diciendo, versículo 16, dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Fíjense que estas son promesas para los que quieren predicar el Evangelio. Ser llenos del Espíritu Santo. Aquellos que van a venir, aquellos que ya creyeron. Tú que me estás escuchando, dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Por qué?
Porque es necesario que tú veas visiones, porque si eres un joven tienes un futuro, tienes una vida y Dios quiere que hagas grandes cosas, pues Dios siempre, toda la historia de la Biblia nos enseña que Dios llamó jovencitos como José el soñador, como Moisés cuando estaba joven, como Josué, como David, como los tres hebreos. Bueno, todos desde jóvenes, desde niños, Dios los llama porque tienen una vida por delante. Dios quiere que tú, cuando seas joven, hoy mismo que eres joven, entregues tu vida para el servicio y para que seas un don y para que seas una gran bendición para la obra de Dios. Dice, vuestros jóvenes verán visiones para que se lancen a hacer grandes cosas en este mundo para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Y vuestros ancianos soñarán sueños, dice. Y de cierto, no es mentira, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, fuego, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Partes de las profecías ya se cumplieron, partes se están cumpliendo y partes se van a cumplir. ¿Por qué? Porque así está. Un versículo puede abarcar muchas generaciones, miles de años. Y por eso dice, y todo aquel, les dice Pedro, y todo aquel, también está escrito en Joel, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú dices, yo creo en el Señor Jesucristo que se levantó de entre los muertos, yo creo que eso es verdad y que Él nos da vida y que en su nombre, en el nombre de Jesucristo hay vida eterna. Tú puedes invocar su nombre para salvación, para que te bautices y recibas la vida eterna, porque el bautismo es para perdón de pecados, para que tú seas limpio de pecados, para que tengas paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que tengas paz con Dios y vivas lleno de paz. Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que está escrito en Joel. Y dice Pedro, sigue hablando y sigue diciendo, versículo 22, varones israelitas, oír estas palabras. A todos los que estaban juntos allí, perplejos y maravillados, que unos están borrachos y que están locos y que esto y aquello. No, varones israelitas y todos los que me oís, oír estas palabras. Estar atentos. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Le está recordando, ¿qué no sabéis que Cristo resucitó los muertos? Lázaro se levantó de entre los muertos después de 4 días en la tumba, sanó a los enfermos, los paralíticos se levantaron, los ciegos vieron, Cristo hizo maravillas, le dijo al mar, detente, a los vientos, deténganse, aquí está su Padre. ¿Por qué? Porque Cristo era el creador de todas las cosas y sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Acaso no sabéis las maravillas que se han hecho en Jerusalén en estos 3 años? A este Jesús, les está diciendo Pedro, entregado por el determinado consejo. Estoy leyendo versículo 23, Hechos 2:23. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ustedes, les está diciendo, tuvieron parte dando voz y dando voto para que lo mataran y que os soltaran un homicida. Dice, manos de inicuos crucificándole, dice, al cual Dios levantó. Cristo se levantó de entre los muertos, les está diciendo, sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. El diablo no puede. Dice, imposible que fuese retenido por la muerte o por las prisiones de oscuridad. No, para Él lo mismo son las tinieblas que la luz. Él es el poder sobre todas las cosas. Dice, porque David dice de Él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, aquí lo que está hablando Pedro es las profecías del rey David. David se sentó en el trono, porque después de David ya Dios terminó con Israel, y la tribu de Judá es la que iba a permanecer hasta que viniera el Cristo. Por eso dice que venía en su poder, en su derecha, porque iban a ser el Cristo de la descendencia de Judá, y de Benjamín iban a ser el apóstol Pablo. Dice, varones hermanos. Versículo 29, varones hermanos, dice, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dice, versículo 30, dice, pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, aquí está, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Él dijo que de su descendencia, David, de la tribu de Judá, se levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, es lo que está diciendo Pedro aquí. Dice, y su carne no vio corrupción. ¿Por qué? Porque David es contado con los que viven, porque halló gracia delante de Dios. Dice, a este Jesús, Pedro les dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Les está hablando Pedro, les está predicando Pedro. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es la promesa, es el Espíritu Santo. Cristo dijo, yo enviaré la promesa, yo enviaré de mi Espíritu, yo enviaré el Espíritu de Dios. El Padre enviará el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Dios es Espíritu y Dios es Santo, y derramó, dice según el profeta Joel, derramaría de su Espíritu sobre toda carne, no otro espíritu. Dios no es tres personas, Dios no es Trinidad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por lo cual, dice, nosotros esperamos la gran manifestación, la gran esperanza y la gran manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice Pablo. Pero Pedro aquí está diciendo, Él derramó esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo en el día del Pentecostés,
que fue el nacimiento de la iglesia para que nosotros sepamos en qué nombre hay salvación, cómo debemos de conducirnos. Todo está en el libro de los Hechos. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, sepa, sigue Pedro, sepa pues ciertísimamente, no alay se va, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, Israel, crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo, al que esperaban, al Mesías, al ungido, al Salvador, al que se dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, pero Moisés, por medio de la sangre de un cabrito, le dio en la frente a la muerte. La muerte no tuvo más poder para quitarle años al hombre. También los primogénitos fueron libres de la muerte en el día de la Pascua de Moisés. Y la sangre de un cordero, la sangre de un cabrito, la sangre de alguien inocente que no merecía ser muerto, ser maltratado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice el versículo 37, al oír esto, todos los oyentes, había una multitud grandísima ya habían llegado multitudes de gente a ese gran estruendo y evento que sucedió en el día del Pentecostés. Multitudes de millares se habían reunido porque oyeron el estruendo y la gente corrió a ese lugar, dice. Al oír esto, ¿qué es esto? El mensaje de Pedro. Jesús de Nazaret se levantó de entre los muertos. Dice, al oír esto se compungieron de corazón. En otras palabras, se arrepintieron, doblaron sus rodillas, se quebraron en su cuerpo y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, a los otros 11, les dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque lo hecho, de hecho, está hecho. Lo mandamos matar, dimos nuestra voto, gritamos, crucificarle, que muera. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Este es usar las llaves. Pedro aquí va a usar la llave del conocimiento, quién era Cristo. El único que sabía quién era Cristo, según la revelación del Señor Jesucristo, cuando los junta, les dice a los 12, los reúne y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya cada quien dio su opinión de lo que decía la gente. Ahora vosotros, ¿qué decís? ¿Quién soy yo? Es fácil cuando te preguntan de allá afuera, pero cuando te preguntan a ti. Entonces fue directo, el Señor Jesucristo les preguntó a ellos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Dice que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el que había de venir a salvarte. Bueno, allí Dios le da 3 palabras de bendición. Por primera vez en la Biblia está la palabra iglesia en la Biblia. Y dice, se le da esta revelación en forma de llaves, una puerta que está cerrada y va a abrir con la llave de la revelación. Aquí Pedro la usa y le dice, Pedro, arrepentíos, versículo 38, y bautícese. Primero es el arrepentimiento, lo cual ya lo estaba viendo. ¿Qué es arrepentimiento? Que lo hiciste, pero puedes decir, no lo vuelvo a hacer jamás.
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Fíjate cómo dice aquí, en el nombre, bautícese cada uno. No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, no. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. El nombre de Jesús, el Cristo, sí es el nombre sobre todo nombre. Bajo el cielo que conocemos no hay otro nombre. Fíjate, no hay otro nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo están bajo la autoridad de Jesús, el Cristo. Dice, en el nombre de Jesucristo bautizados para el perdón. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de tus pecados, para el perdón de mis pecados, porque sin perdón no hay salvación. Entonces necesitamos ser perdonados para ser salvos, para recibir esa gran promesa, dice. Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Está hablando Pedro, dice, para el perdón de los pecados y recibiréis también el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros, ¿para quién? Para vosotros que me estás escuchando, para vuestros familiares y para todos cuantos puedan oír el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos son los hechos, no los dichos. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es necesario que nosotros sepamos que solamente hay un nombre bajo el cielo para salvación, para sanidad, para invocar sobre los enfermos, para echar fuera demonios, para tener autoridad. Solamente hay un nombre, y es el nombre de Jesús, el Cristo, el que se levantó de entre los muertos. Y dice, y con muchas, versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, en otras palabras, los que creyeron y se arrepintieron y creyeron, dice, y fueron bautizados. Así que los que recibieron su palabra de Pedro y creyeron, dice, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Que sí fue buen mensaje. Decimos nosotros a veces, ahora predicamos 3,000 mensajes para que se convierta uno, pero allí se predicó un mensaje y se convirtieron 3,000 personas, y en los siguientes días se convirtieron 5,000 más, y cada día se convertían y se unían a la iglesia, al plan de salvación, los que creían. Dice, como 3,000 personas, dice el versículo 42, y perseveraban, y permanecían, y nadie los detenía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, lo que Cristo les había enseñado, permanecían en ello, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Esto es lo que nos dice el capítulo 2. No sé si ya será todo, pero aquí está excelente la bendición. Vámonos a los hechos, no a los dichos. Aquí está la bendición, aquí nace la iglesia, y todo lo que sigue en el capítulo de los hechos, milagros, maravillas, bendiciones, bendición tras bendición, pues resucitaban los muertos, hacían milagros, hacían sanidades. A Pedro lo sacó un ángel de la cárcel estando dormido. Bueno, maravillas. El Espíritu Santo lo sacó también de la
de la cárcel bastantes veces. Tomaron las autoridades sobre los sacerdotes y sobre el sumo sacerdote, y todos los gobernantes tomaron autoridad porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu que está contigo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte en abundancia, Dios quiere que prediques y que enseñes el Evangelio. Bien fácil, el libro de los Hechos. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, maravillas y más maravillas y bendición tras bendición del libro de los Hechos. Esta es la bendición fundamental. Ahí nace la iglesia, aquí nace la iglesia, y el comienzo de los bautismos son en el nombre de Jesucristo para los judíos. Después se bautizan, capítulo 8 de los Hechos, los samaritanos, los pecadores, lo peor de las mezclas gentiles con judíos, los samaritanos. ¿Recuerdas los samaritanos? Cristo les dijo, un hombre fue golpeado por unos maleantes y luego venía un levita, un sacerdote, y se le sacó una vuelta, pero luego venía un samaritano y lo atendió. Los puso en contra de los puso entre la espada y la pared a los sacerdotes. Y en el capítulo 8 los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Luego después Pedro tiene una visión que tenía que ir a los gentiles. Capítulo 10 de los Hechos. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre para salvación. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres, están bajo el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Dice Pablo, para que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios. Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu todopoderoso. Capítulo 19 habla de los rebautizados que habían sido bautizados por Juan el Bautista. Son rebautizados. ¿Y sabes cómo se bautizaron en el capítulo 19 de los Hechos? En el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre para salvación. Capítulo 9 de los Hechos, el apóstol Pablo se bautiza y le dicen: Pablo, ¿por qué te detienes? Ya fuiste restaurada tu vista, ya recibiste la vista, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Vámonos a los hechos, no a los dichos. La iglesia nació en el capítulo 2 de los Hechos, y de ahí para adelante fue puro predicar y predicar y predicar y enseñar cómo debemos de ser salvos.